Bienvenidos, bienvenidos a Una Ventana Siempre se abre. Siempre se abre una ventana con Aurora Mortera. Y hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es la doctora Aide Lugo. Muchísimas gracias, Aide, por estar aquí. Gracias, Aurora. Gracias. Vamos a hablar de un tema tan polémico que tiene que ver con los retos de la investigación en México. Y bueno, un poquito como decía yo, somos de los que creemos que la investigación en nuestro país no da frutos. Y si no da frutos, ¿por qué no da frutos? Pero bueno, empecemos porque nos platiques un poquito cuál es tu rama de investigación, cuál es tu formación. Sé que estudiaste un doctorado en Europa, en Francia, y bueno, pues desde vivir fuera de tu país es todo un reto y luego más reto regresar a nuestro país, ¿verdad? Pero a ver, adelante. Bueno, yo soy bióloga de formación y estudié en la Facultad de Ciencias de la UNAM hace ya algunos años. De la UNAM, de nuestra máxima escuela. Así es, y después, bueno, hice varios años de investigación en el Instituto de Investigaciones Biomédicas, en donde obtuve mi título de bióloga. Y después, con el tiempo, pues me fui a hacer un doctorado justamente a París, en fisiología y fisiopatología. Ahí estudié 4 años de mi vida y me doctoré como doctora en ciencias biomédicas. Y después me quedé a hacer un postdoctorado. Postdoctorado, sí, wow. Un postdoctorado que en realidad ya no es un título universitario, sino que es tu primer trabajo en investigación, pero justo como es el primero después de que te doctoras, bueno, pues le dicen postdoctorado, ¿no? Okay. Y esos postdoctorados pueden ser seriados, pueden ser uno tras otro, porque en investigación justamente es difícil encontrar una plaza y trabajo. Entonces, después de que los jóvenes doctores salen con un título universitario, pues nos ofrecen trabajos de 2 años, 3 años, y después cambiamos de laboratorio, cambiamos de línea de investigación, y así hasta tener la suerte de encontrar una plaza y podernos quedar en un laboratorio de manera permanente como investigadores. Y tú tuviste esta suerte quedándote justo en un laboratorio de la Facultad de Medicina en la UNAM, ¿verdad? Sí, así es. Yo tuve la suerte y la coyuntura, porque también se requiere ahí tener una coyuntura en cuanto que se abra una plaza y que se abra una plaza con tu perfil académico y con tu expertise. Entonces, eso pasó. Y regresé después de vivir 12 años en París, regresé a trabajar en la Facultad de Medicina de la UNAM, donde llevo... Perdón que te interrumpa, pero fuiste de esos estudiantes que se atreven a regresar a su país. Sí, sí fui. ¿No? Qué duro, porque todo lo que tiene que ver con mi generación, mucho se decía en que se van a estudiar, se les paga sus estudios allá y se quedan allá y no regresan a nuestro país. Así es. Ese es un gran problema de la diáspora justamente que vive en el extranjero y sobre todo la gente que nos dedicamos a hacer ciencia. Porque bueno, es muy difícil encontrar una plaza de investigador en nuestro país porque hay muy pocas. Y después cuando te desvinculas tantos años de tu país y pierdes contactos, porque te fuiste a estudiar y después a hacer postdoctorado tras postdoctorado, pues es mucho más difícil volver. Ah, qué bueno que lo dices, porque finalmente los maljuzgamos, ¿no? O sea, en realidad tiene toda una explicación el hecho de que no sea tan fácil que regresen a hacer investigación en nuestro país. Sí, no es nada fácil, al contrario, es muy complicado reconectarse. Y a veces pues es un riesgo soltar lo que construyes allá con tantos años de esfuerzo y con competencia a nivel internacional, porque pues hay estudiantes de doctorado de todas las nacionalidades en los centros de estudio, tanto en Europa como en Asia o en América, en donde pues hay una competencia muy alta y te cuesta mucho trabajo pues encontrar un lugar en investigación, y después hay un riesgo en soltar eso para venir a México y en efecto hacer investigación en
pues en condiciones que no son las condiciones de los países de primer mundo, ¿no? ¿Realmente se hace una mejor investigación en otros países que en México? Yo no creo que se trate de que sea mejor o peor, sino es una cuestión de recursos económicos. Ok. Vamos, entonces resulta que tu práctica de investigación no da todo lo que quisieras que diera por la falta de recursos económicos. Así es. Sí, hacer investigación cuesta mucho dinero en cualquier país del mundo, pero en otros sistemas, como sobre todo el americano, en Estados Unidos y en Europa, hay grandes consorcios que son finalmente consorcios entre la iniciativa privada y el gobierno que se asocian y generan un fondo para financiar la investigación. Y hay una cantidad de dinero muy importante para eso. En nuestro país eso no sucede. En nuestro país los fondos para la investigación son prácticamente 100% del gobierno. Y entonces eso hace que pues tampoco haya una cantidad de dinero muy grande. Además, todos los insumos y la tecnología que se utiliza para hacer ciencia en la actualidad pues son muy costosos, ¿no? Y la mayoría de esos insumos y de los equipos se pagan o en dólares o en euros, y eso para México todavía tiene un costo pues muy elevado. Oye, pues entre paréntesis, yo creo que se entiende perfectamente con esta explicación el grado de afectación que se puede dar en la investigación con las políticas actuales en Estados Unidos de sacar a gente que no le conviene por nacionalidad a ese país, ¿no? Sí, tiene la ciencia siempre va a tener implicaciones políticas, ¿no? Ya sea por los recursos humanos que requiere hacer ciencia o por los recursos económicos y la infraestructura que se requiere para hacer ciencia. ¿Qué has enfrentado tú? Tengo entendido que tienes unas investigaciones y a mí en particular hay una. Bueno, hay dos, ¿no? Que te conozco. Pero una en particular es la de la obesidad, porque en México tenemos un gran problema de obesidad. La obesidad en adultos, pero peor, la obesidad en niños. Déjame comentarte así, también igual entre paréntesis rápidamente, que en alguna ocasión en el hospital llegó un niño obeso y de nuestra preocupación porque pues esta población sea atendida, le llegamos a comentar a la madre que pues el niño era obeso, claro, y que era importante que fuera atendido. ¿Y qué crees? Que la madre se enojó. Se molestó, sí. Se puso furiosa y nos dijo que lo había llevado por la fractura y no por la obesidad, que no nos metiéramos, ¿no? Cuando sabemos que la obesidad es algo que tenemos que resolver. Y tú estás haciendo una investigación que puede aportar mucho en eso, ¿verdad? Pues, la obesidad es un problema de salud pública a nivel mundial, ¿no? Nosotros somos uno de los países más afectados, siempre estamos peleándonos por el primer lugar con Estados Unidos. Sí, y entonces somos uno de los países más afectados. De hecho, la obesidad es una pandemia ya, porque se presenta en muchos países, en todos los continentes prácticamente. Entonces es muy difícil de atender porque la obesidad es una enfermedad en efecto y hay un estigma muy fuerte a nivel social, digamos, por las personas que cursan con sobrepeso y con obesidad más, ¿no? Entonces, hasta que no socialmente entendamos que el problema de sobrepeso y obesidad es una enfermedad y que se tiene que atacar desde varios ángulos, ¿no? Que no solo es sistémica a nivel fisiológico, sino que puede ser social, puede ser de hábitos, psicológica, neurológica, es más, de síndrome metabólico. Es decir, hay muchos factores que hacen que una persona tenga esa enfermedad, ¿no? Sí. Y por eso, en la actualidad, pues hay muchos laboratorios que nos dedicamos a estudiar, ¿no? Este fenómeno o esta patología. Sin embargo, es tan compleja que va a ser difícil encontrar una cura para la obesidad como tal, ¿no? Yo creo que lo que hacemos los investigadores es tratar de descubrir
uno de esos factores que están influyendo para que esa persona se vuelva un individuo con sobrepeso y después un individuo obeso, ¿no? Y tratar de frenar algunas cosas. ¿Y qué has descubierto tú? ¿Es cierto que esta cuestión de la obesidad puede ser genética, que se puede heredar? ¿El metabolismo puede llegar a estar alterado de esa manera como para reproducir la obesidad aunque te cuides? No, en realidad no es un mecanismo genético, porque un individuo que cursa con sobrepeso y con obesidad no altera sus genes. Sus genes son los mismos desde antes de tener la enfermedad. Sin embargo, hay un mecanismo en las células que se llama la epigenética. Y la epigenética es un mecanismo por el cual los genes no se alteran, lo que se altera es la expresión de esos genes. Es decir, hay genes que se prenden o se apagan en función de que es complejo explicar lo que es la epigenética, pero en términos generales, epi quiere decir por encima de, y por lo tanto es por encima de la genética. Es decir, son marcas, son moléculas químicas que se pegan literalmente al ADN. Okay. Y que hacen que se modifique la expresión de los genes, ya sea que prende ciertos genes o apaga otros. Okay. Y es por eso que se puede no heredar, porque no es el término, digamos, científicamente adecuado. Un padre obeso puede propiciar, vamos a decirlo así, que su progenie, que sus hijos también sean propensos a desarrollar obesidad o algunas enfermedades metabólicas, justo porque estas marcas epigenéticas en el ADN de los padres que están enfermos pueden transmitirse a la siguiente generación. Ok, o sea, a ver, entonces, en el gen pueden aparecer otras moléculas que son las que van a determinar que se inhiba o que se active determinada predisposición. Así es. Y predisposición a metabolizar las grasas, por ejemplo, a metabolizar el azúcar, o incluso hasta ahora me queda claro la cuestión del cáncer, ¿no? Sí, también. Que también puede tener que ver con algo epigenético y que de hecho hay tratamientos actuales que van hacia esas moléculas. No hacia el gen, sino hacia las moléculas. Sí, porque la epigenética no solo funciona en la obesidad como tal, sino funciona prácticamente. La epigenética está regulada por el ambiente, ¿no? Y es un mecanismo evolutivo, ¿no? Que es de reciente descubrimiento, digamos, tiene unos 30, 40 años que se descubrió, y en este siglo en realidad hemos estudiado más sobre ese mecanismo, pero ya sabemos que lo que sucede es que todos los seres vivos estamos sometidos a una presión de selección del ambiente, y el ambiente hace que tus genes se comporten de una u de otra manera. Y entonces es un mecanismo que puede justamente regular la expresión génica y por lo tanto hace que los individuos se adapten o no se adapten a sus ambientes. En este caso, en la obesidad, digamos que un producto, un bebé que se gesta dentro de un ambiente de una madre obesa, pues no tiene las mismas condiciones ambientales que un producto que se gesta en una madre con un normopeso, o sea, con un peso normal. Y esa diferencia ambiental hace que el bebé o el producto pues tenga una serie de modificaciones en la expresión génica que lo pueden llevar, no necesariamente, pero sí lo hacen más susceptible, digamos, a desarrollar enfermedades metabólicas. Ok, ¿tú has encontrado entonces que esto sí es posible? ¿Que hay una gran disposición? ¿Sí? ¿Eso sería? Sí. ¿Y cómo has encontrado eso? ¿A través de qué tipo de investigación? ¿Nos puedes platicar un poquito? Sí. En el laboratorio... Y luego nos dices, o sea, todo lo que tú le has tenido que poner al asunto. Pero bueno. En el laboratorio trabajamos, no trabajamos con pacientes, en este caso trabajamos con un modelo animal de ratas en el laboratorio. Son estas ratas blancas que todo el mundo pues más o menos conoce justamente por los estudios en laboratorio. Sí, no son las de la calle de los puestos. Y estas ratas lo que hacemos es que pues les damos de comer una dieta alta en grasas. Entonces
tenemos dos grupos de ratas. Un grupo que come de manera equilibrada, azúcares, grasas, proteína, vitaminas, etc. Y otro grupo que come mucha grasa, que come 50% de grasa y el resto de todos los nutrientes. Y entonces esta dieta pues se las doy por un periodo de tiempo determinado y las voy siguiendo como van cambiando en peso, sobre todo, cambian de peso, empiezan a comer más. Y después estudio varias cosas, ¿no? Y una de las cosas que estudio es justamente cómo se comportan sus hijos también en relación al alimento, porque estas ratas al final las cruzo con sus parejas que tienen un peso normal y estudio a sus hijos. Y lo que estudio es saber cómo esos hijos, que son diferentes cuando se gestan en una madre que comió una comida equilibrada y los hijos de una madre que comen una comida alta en grasas, pues entonces tienen diferencias. Y pues sí, esas crías, digamos, o esas pequeñas ratas, hemos detectado varias cosas. Una, que nacen menos pesadas que las hijas de las ratas que comen equilibrado. Eso sería extraño, ¿no? Porque pensaríamos que si son propensas a generar obesidad, pues deberían pesar más al nacimiento. Y nos hemos dado cuenta que no, que pesan menos, pero que conforme van creciendo, aumentan de peso más rápidamente que las crías de las ratas que comen un alimento equilibrado. Okay. Y después esos hijos, pues hacemos muchas pruebas. A mí me gusta estudiar mucho la memoria y el aprendizaje. Okay. Y pues hemos visto que tanto la memoria como el aprendizaje de las hijas de las ratas que comen grasa, pues tienen deficiencias en la memoria y en el aprendizaje. ¡Wow! Sí, okay. Eso es muy fuerte, pero sí. Eso es muy fuerte. Y eso hacemos, ¿no? Y lo medimos y vemos que las hijas de las ratas obesas, vamos a decir así, son menos performantes en tareas de memoria y de aprendizaje en relación a las crías de las mamás o de las ratas que comen equilibrado. Oye, pero trasladado ese modelo al ser humano, nos llevaría a esta gran responsabilidad como padres de enseñar a comer. A nuestros hijos, sí. A nuestros hijos. Así es. Y no solo de enseñarles a comer a ellos, sino de enseñarnos a comer nosotros. A nosotros mismos. A nosotros mismos, porque eso se transmite. Que es lo mismo que yo he detectado en pacientes con problemas alimenticios, con trastornos alimenticios, claro, sí. Que tienen padres con problemas también alimenticios. Sí. Entonces, bueno, también hay muchas cosas, ¿no? No solo la epigenética juega, sino también pues toda la parte cultural, ¿no? Creo que estamos en una etapa en donde hay que romper paradigmas, ¿no? En donde seguramente lo han escuchado, ¿no? Que hay que comerse todo porque no se puede desperdiciar la comida, ¿no? Pero las porciones de comida son iguales, por ejemplo, para una mujer de 20 años que pesa 50 kilos, que para un hombre de 45 años que pesa 60 kilos. Tú vas a un restaurante y las porciones son exactamente, si pedimos un plato nos dan exactamente las mismas porciones, ¿no? Sí. Cuando no necesitamos la misma cantidad de alimento, ¿no? Y se ve también, hay una presión social por cómetelo todo, ¿no? Te tienes que terminar el plato porque se desperdicia la comida. También hay una presión social por preferir alimentos altos en grasa, ¿no? o en azúcar. Y pues estamos rodeados de una publicidad pues atroz en donde, sobre todo los niños. No, sí, los niños estaban muy enojados, algunos pacientitos míos estaban muy enojados. Sí. Porque en la escuela les quitaron el azúcar, la comida chatarra, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo es posible que les quitaron XXX? No vamos a decir que no. Así es. Estaban muy enojados. Sí, porque hay una contradicción entre lo que ven en la televisión y, bueno, ahora en el internet, porque la televisión creo que ya se ha echado a un lado en las últimas generaciones, pero todos los comerciales del internet que te bombardean con este tipo de alimentos y después en la escuela desaparecen, ¿no? Sin como una explicación lógica cuando tenemos varias generaciones comiendo ese tipo de alimentos, pero es ahora que nos estamos dando cuenta que esa alimentación nos ha generado una serie de problemas, no solo de salud, digamos, fisiológica, sino de salud mental, que seguramente tú estás más
habituada a esos problemas, ¿no? Pero entonces podríamos decir en conclusión que no es que se herede genéticamente, sino que se transmiten epigenéticamente la susceptibilidad. Por eso es importante que se cuide. Que cambiemos los hábitos, ¿no? Porque justo si cambiamos el ambiente, ¿no? Entonces el ambiente va a propiciar que esa información epigenética se vaya modificando a través de generación en generación para que volvamos a tener pues una salud en cuanto a la alimentación, ¿no? En cuanto a la alimentación. Sí. Una pregunta que es dura, ¿no? O sea, quizás porque es media política. Pero ¿tú crees que si tú recibieras los recursos suficientes, podrías aportar una base más sólida de información para la toma de políticas a nivel nacional con respecto a este tema de salud? Sí, claro. Todos los investigadores que trabajamos en México y en general en los países que no destinan muchos recursos del Producto Interno Bruto a la investigación, pues justamente esa es nuestra demanda principal, ¿no? Que generalmente esos gobiernos ven en la ciencia como un gasto, como si fuera un gasto y no una inversión. Y los países que le han apostado a la investigación como una inversión en conocimiento y por lo tanto en generar conocimiento básico primero para después poderlo aplicar, pues evidentemente son los países que tienen esa visión. Sí, es cierto que tienen más dinero, pero que creo que México sí es necesario que los nuevos gobiernos se den cuenta de la importancia de inyectar recursos no solo a la investigación como tal, sino a la educación en general, para que cada vez haya más personas que se interesen por investigar no solo temas de biología o de medicina, sino en general la investigación desde la psicología, las ciencias humanas, el arte, la música, etcétera, para poder realmente generar nuevo conocimiento, y eso siempre aporta de una u otra manera a la sociedad. Claro. Oye, qué interesante. ¿Cuánto dinero le has metido a nivel personal tú al asunto de la investigación? No me digas, nada más dime sí o no. Sí, creo que muchos investigadores en México, y sobre todo los investigadores más jóvenes, siempre tenemos una parte de nuestro ingreso personal, ¿no? Que destinamos siempre pues para comprar algunos insumos que son necesarios para poder seguir, porque si nos esperamos a que nos llegue el recurso o a ganar el concurso para tener el financiamiento, pues nos tendríamos que parar, ¿no? Claro. Bueno, pues oye, de verdad muchísimas gracias porque me has dejado con varios aprendizajes. Y pues gracias a ti. Muy claro cómo es esta cuestión, incluso porque estoy relacionando el modelo que explicaste al modelo del cáncer, ¿no? Sí. Que muchas veces se dice, pero ¿cómo? Si no había nada en la familia, que no sé qué, ¿no? Entonces pensar en lo epigenético es una alternativa para entender esto. Así es. Bueno, pues muchas gracias. Hijos, Gracias. Tenemos tienes muchas investigaciones, yo sé. Sí. Andas en otras cosas interesantes que no quiero. ¿Cómo se llama este término cuando dicen que cuando hackeas o cuando platicas la película y... espolear. No quiero espolear. No quiero espolear Sí. tus avances, tus investigaciones que andas haciendo por ahí, pero espero que en otra ocasión nos permitas Claro que conocer sí. acerca de ello. Por supuesto. Muchas gracias. Gracias a ti. Ha llegado el momento de hablar de 6 cosas que debes de saber para vivir mejor con respecto a este tema. 1. La investigación en México requiere de un mayor apoyo de financiamiento para impactar seriamente en nuestras políticas nacionales de salud. 2. Es importante cuidar la alimentación, sobre todo de las personas más pequeñas. 3. No es el propósito, pero esta entrevista nos sirve para entender y, por supuesto, justificar el por qué fue importante tomar esas medidas en la alimentación de los niños en las escuelas. 4. Es importante también acudir a los servicios médicos si detectamos que empezamos a subir de peso y detectamos que tenemos algunos comportamientos que no podemos controlar nosotros mismos y buscar ayuda tanto de los médicos como de los psicólogos y psiquiatras para poder ser personas más sanas. 5.
Muy importante, no heredamos las formas de comer. Lo que heredamos son hábitos. 6. Esos hábitos se pueden romper de manera no fácil, pero con otras estrategias como por ejemplo el ejercicio, por ejemplo el salir al aire libre y no estar metidos en casa, despegarnos un poco de los dispositivos y sobre todo con mucha conciencia de lo que se necesita para mantenernos sanos y para mantenernos más tiempo vivos en todos los sentidos, no solo vivos fisiológicamente, sino también vivos socialmente. Bien, pues muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias, Aide. Muchísimas gracias nuevamente. Y si te gustó este video, dale like y nos vemos la semana siguiente con algún tema de mucho interés para ti. Recuerda, la vida no es algo que ya está dado, es algo que vamos construyendo.